Quedan pocas horas para que empiece la Supercopa de España para el Real Madrid. Vamos a hablar un poquito del partido contra el Betis y mucho de un título que quizás pueda suponer el fin de Xabi Alonso. Igual, dentro del próximo programa de Concha Espina número 1, tenemos nuevo entrenador. ¿Será así? ¡Vamos! Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cefas Gareth, ¿cómo estáis? Primer podcast que grabamos después del año nuevo. Buenas noches, chicos. Ya con ganas de volver a grabar después de este parón por vacaciones, que había que desconectar también un poquito y disfrutar del tiempo libre. Y la verdad que como diría, esperando la tragicomedia de mañana contra la bestia negra de Xabi Alonso, al menos este año el que mejor nos ha planteado el partido y el que nos dio un buen rapapolvo. Entonces, yo creo que el Atleti no llega en su mejor momento, tampoco llegaba en el partido de Liga y nos pasaron por delante y hicimos mejorar mucho al Atleti. Hoy decían en Radio Marca Quintana y sus coleguitas panenquitas que el campeón de la Superliga de España suele ser un equipo que luego sale muy relanzado y que luego a partir de ahí suele ser el que mejor segunda vuelta hace. Así que veremos. Por ahora el Barça pasando por encima del Athletic Club de Bilbao y a ver mañana el derbi qué tal. ¿Qué pasa, chavales? Pues ya vuelta a la rutina, en mi caso, y sé que me he puesto también de trabajar, que ya era un poco necesario ponerse un poquito a dieta y dejar de comer tanto dulce. Y en ello nos acompaña nuestro Real Madrid, que hemos visto más baloncesto. No sé si nos dará tiempo a verlo luego, pero que estoy deseando que llegue ya lo serio, porque bueno, el Betis fue un partido que también lo tocaremos, pero que no es que no había un título en juego, por así decirlo, y como sí lo hay mañana y el fin de semana. Así que a ver qué comentamos de la Supercopa. Bueno, lo primero, que nos gustaría grabar con más frecuencia y con masividad y no hablar de la Supercopa con tan poco margen, pero bueno, estamos bastante limitados y atados por nuestras condiciones familiares y personales y no grabamos con la frecuencia que nos gustaría ni sacamos los podcasts cuando nos gustaría. Y lo que más nos ayuda para seguir sacando es vuestro apoyo, así que de verdad os pedimos por favor que nos deis me gusta y sobre todo que compartáis los vídeos, que veáis los vídeos, pero que también lo compartáis para que nuestros vídeos lleguen a más gente. Tenemos muy poquitas escuchas para la que nos gustaría llegar y bueno, aún así los poquitos que sois súper fieles, así que os estamos agradecidos y ya digo que dentro de la carta de los Reyes Magos que pedí este año era que aumentara la audiencia de Concha Espina número 1. Cefas Gareth, ¿cómo podéis convertir estos deseos de año nuevo en implorar a las masas para que nos escuchen? Cefas Gareth, darle un poquito más de mejor marketing a mi propuesta de nuestra audiencia, a ver si nos puede ayudar a seguir creciendo. Hombre, yo creo que lo mejor es nuestro trabajo, ¿no? Vamos, nuestro trabajo, nuestro hobby. Yo creo que cada vez que cada podcast es más interesante, creo que hay contenido de mucha calidad. Es verdad que llegamos a gente que de verdad le interesa y eso para mí es súper gratificante. Si empezamos a llegar más gente, pues estará mucho mejor, mucho más guay para poder hacer más cositas. Pero yo ya digo que con que nos escuchen, yo lo hago por diversión, siempre ha sido así. Y para mí esto es una reunión que es cierto que durante las vacaciones y hay en ciertas fechas que siempre es más complicado, pero que siempre es un placer hablar con vosotros y lo haría delante de una Coca-Cola cero ahora, porque bueno, estamos en épocas de restricciones alimenticias para volver a ponernos fit, pero si llegamos a cualquiera que le pueda interesar que le hablemos de nuestro de una de las cosas que más nos gusta, que es el Real Madrid, para mí ya es suficiente, pero evidentemente siempre queremos llegar a más. Y que nos dejen comentarios, que eso es lo importante también, que se genere un poquito de conversación. Nosotros encantados de hacer eso, de comentar, de contestar, y no sé, lo mismo se puede hacer algún directo alguna vez, eso ya depende del que sabe, que es Javi Marcos. Bueno, igual podemos hacer un directo después de la Supercopa, del primer partido Super contra Atlético de Madrid. Estamos estudiándolo, la respuesta evidentemente la tendréis en pocas horas y la que yo os anuncio es que Concha Espía número 1 volverá a reunirse en un partido del Real Madrid, un partido del Real Madrid de Copa de Europa. ¿Cuál será? Pues quedan dos en esta fase de grupos. Podéis establecer vuestras teorías aquí debajo en comentarios. Queda el Real Madrid-Mónaco y Benfica-Real Madrid.
nos reuniremos todos juntos en el Bernabéu, viajaremos acaso a Lisboa, al Estadio de la Décima, a Daluz. Pues bueno, os dejamos con la intriga para que ver qué pensáis. La última vez que nos reunimos, los 3 miembros de este podcast, en un partido de fútbol, fue en el Real Madrid contra el FC Barcelona, que vencimos hace unos meses. Así que bueno, de momento 1-1, somos talismanes. Y hablando de talismanes, vamos a hablar de la mayor joya que hemos tenido en Coche Espía número 1 recientemente en el Real Madrid, que es esta victoria 5-0 contra el Betis. Vamos a tocarla muy de pasada, vamos a centrarnos en la Supercopa, pero ya que vimos los 3 el partido, pues quiero que me deis vuestros titulares. El crack es evidente cuál va a ser, pero que me deis también, después de ese partido, el dandy y el Valladía. Real Madrid Castilla 5, Real Betis Balompié 1. Para mí es el titular del partido porque los 5 goles fueron de 2 jugadores que se han hecho y han estado durante muchos años, quizá, no sé si los dos desde Benjamín, pero seguro que desde Alevín, los dos formando parte del Real Madrid, de toda la historia de una de las mejores canteras del mundo, por no decir la mejor y más prolífica cantera del mundo, que es la del Real Madrid Club de Fútbol. Evidentemente el crack, y para mí es un orgullo dárselo a Gonzalo García, GG7 para mí siempre será, aunque ahora tenga el 16, pero es lo que hay. Es ese delantero que siempre que hay que tener en un equipo, me da igual que sea él, me da igual quién sea, pero tienes que tener un 9, porque el otro día ya se vio que libera mucho más a otros jugadores, que genera más espacios y que además tiene el gol entre ceja y ceja, y que hizo un hat-trick perfecto, el primero con un movimiento al segundo palo perfecto para rematar un balón muy bien puesto por Rodrigo, por cierto, que está empezando a poner el balón parado con bastante eficacia. Puso 2 o 3 balones muy buenos a balón parado. El segundo gol es un golazo de pura calidad, de puro delantero talentoso, ya no de un 9 tosco, sino más de un movimiento perfecto para pegarla y ajustarla al palo. Y el tercero con un recurso de delantero centro puro, sacando el balón de tacón y metiéndolo al segundo palo. Yo creo que el partido, aparte de eso, tiene muchísimas más cosas, muchísimos más movimientos, trabajo defensivo en presión y también en repliegue, que tuvo que recuperar 4 o 5 balones, y esa ovación que tan merecida para mí me pareció. A partir de ahí, para mí el dandy, fíjate, se lo voy a dar y lo voy a cambiar un poco, pero me gustó el partido. Yo tenía una duda, pero bueno, se lo voy a dar a Rodrigo Goes. Yo creo que ya empieza a ser, y no porque había un jugador que me gustó más, pero yo creo que Rodrigo Goes hay que empezar a valorar todo lo que está haciendo. Creo que ya para mí ya no es la resurrección de Rodrigo Goes, sino ya es la continuidad de un jugador que está empezando a coger forma, que está siendo para mí el jugador más regular del último mes del Real Madrid Club de Fútbol, y es la mejor noticia que nos puede pasar, porque es un jugador que en espacios, quizá cuando los partidos están cerrados, tenga más calidad que otros jugadores que tienen más potencia, más velocidad al espacio. Creo que Rodrigo Goes tiene una cosa diferente, que aparte de tener esa velocidad, también tiene una capacidad de regate ante defensas cerradas y poder llegar a línea de fondo y centrar, y una buena pierna para poner balones, y creo que es un jugador que puede ser importante en este final de temporada. Y veremos a ver si no cambian los planes con él de aquí a junio, se hace estos buenos meses. Y para mí Valladía, pues lo fácil sería solo a Vinicius, pero no creo, porque yo creo que la primera parte es buena de Vinicius, luego creo que se viene otra vez, le puede esa mentalidad, esa debilidad mental que no acaba de, que esos pitos, que es enfadado, estar más distraído a otras cosas, pero tenía dudas, porque tampoco hay un jugador que me disgustó en demasía. Y fíjate, se lo voy a dar, y no va a ser un jugador del Real Madrid de campo, porque creo que ni el Real Madrid de fútbol ni de la primera plantilla. Le voy a dar el Valladía a un jugador del Real Madrid Castilla, que reapareció el otro día y que es el jugador con más ganas que tenemos de ver ahora mismo, un jugador que enamoró en la pretemporada, y como no creo que nos dé mucho tiempo, que no simplemente deja una pincelada, volvió a jugar Rashid Fetal, después fue el fichaje más importante del Real Madrid Castilla este verano, volvió después de una lesión que le lleva lastrando con una recaída ya en enero, y volvió con gol a los 5 minutos del debut, y hoy se ha vuelto a confirmar, o ayer vamos, que otra vez baja durante otros 2 meses, ¿no? Entonces vaya días para él, porque fue el gran fichaje de este verano, y cada vez que ha salido ha demostrado que tiene muchísimo que ofrecer, pero que lamentablemente las lesiones le están lastrando mucho. Y como no hay un jugador ni nadie al que yo quiera señalar de la primera plantilla, porque creo que fue uno de los partidos más completos hasta ahora, se lo voy a dar a él, porque no creo que tengamos más tiempo al final para poder hablar de cantera, y así ya dejo este apunte y a ver qué pensáis vosotros. Bueno, para mí, no sé si el titular, pero definitivamente que lo que me deja el partido es que
con 9 la vida se ve de otra manera, eso es así. No dudo la calidad de Gonzalo, me parece que es es un buen jugador, sin duda alguna, pero creo que con cualquier delantero centro con un poco de oficio, con un poco de inteligencia y con un poco de gol, este equipo jugaría como juega y se hincharía a meter gol. Antes en nuestro chat privado hablábamos de qué pasaría si Julián Álvarez jugara en el Real Madrid. En la delantera yo creo que se hincharía. Y sería un jugador que encajaría como un guante, pero bueno, eso es otro tema. Evidentemente el crack tiene que ser Gonzalo porque hace lo que tiene que hacer y además marca goles. Es decir, es un jugador que yo creo que sí podría convertirse en esa bisagra entre los dos cracks de arriba, que son Vinicius Junior y Mbappé. Creo que se necesita ese tipo de jugador que sea un poco más... ¿cómo decirlo? Un poco menos egoísta y que juegue un poquito más para los otros, ¿no? Yo creo que al final ese es el rol que tenía hasta cierto punto Benzema antes de que Cristiano se fuera, cuando arriba eran Cristiano, Benzema y Bale, ¿no? Pues Benzema quizás era el menos egoísta y el más altruista de arriba, intentando enganchar con todos y combinar con todos, y creo que Gonzalo podría ser un jugador que hiciera precisamente eso con Vini y con Mbappé, ¿no? Y yo creo que tiene sitio, yo creo que pueden jugar Vini, Mbappé y Gonzalo juntos por las posiciones en el campo que cada uno ocupa. Pero desde luego que esa capacidad que tiene para descargar, para combinar, para asociarse, para tirar paredes, pero también para rematar balones por arriba, esa calidad táctica o técnica que muestra, por ejemplo, en el segundo gol que has comentado tú, Cefas, pero sobre todo en el primero y en el tercero, esa inteligencia de delantero centro, que podemos hablar cómo ataca el balón y cómo ataca la situación en el primer y segundo y tercer gol es tremenda, cómo hace 1, 2, 3 amagos para quitarse la marca del defensa y poder rematar en buena situación de manera clara, es de verdad, es algo digno de ver, que ningún otro jugador de la plantilla, diría yo, tiene esa inteligencia para hacer esos movimientos, con lo cual muy, muy, muy contento por el chico, y a ver si ahora la baja de Mbappé en la Supercopa le da minutos y hace que entre por Mbappé, que yo creo que lo va a hacer. El Dandy, pues yo creo que también se lo daría a Rodrigo, porque creo que bueno, ha resurgido bastante. Es decir, es verdad que él venía de un periodo bastante malo, y con que haga 3 cosas ya parece que va a ser la bomba, ¿no? Creo que le debemos exigir mucho más a Rodrigo, y yo cuando hablo a Mbappé, sinceramente, a quien sentaría es a Rodrigo y no a Gonzalo, por lo que he comentado antes. Pero sí que es cierto que ver recuperar un poco a este jugador puede ser importante, sobre todo si juega por banda derecha, ¿no? Cómo han cambiado las cosas, ¿no? De por la izquierda o nada a por la derecha, por favor, ¿no? Entonces, bueno, eso está bien. La verdad es que es bueno recuperar estos activos, aunque sea simplemente para poder venderlo en agosto o cuando sea. Tienen que jugar y tienen que no devaluarse tanto. Y luego vaya día. Realmente no tengo mucho que decir en ese aspecto, porque la verdad es que además el partido lo vi a medias porque tenía historias familiares, pero yo lo dejaría desierto, o se lo daría quizás a Mbappé de un modo entre comillas, porque ya sabéis que se está hablando mucho de si Mbappé se está borrando de un posible papelón de la Supercopa, de que siempre las bajas de Mbappé coinciden con este tipo de momentos más delicados de la plantilla. Bueno, rumores que salen, pero que evidentemente están fundados en la realidad, que es que se ha perdido partidos importantes para no salir en la foto, y creo que es un tipo muy inteligente para hacer ese tipo de cosas. Entonces, espero que simplemente sean rumores y que de verdad lo de Mbappé sea una lesión, y que no tengamos ningún tipo de escena con las que podía montar en el PSG. Pero bueno, también que un jugador se lesione de sobrecarga o lo que fuera, justo a la vuelta de las vacaciones de invierno, me parece cuando menos raro. Entonces, bueno, yo se lo daré a él más que nada por dejarnos un poco en bragas en un momento en el cual nos jugamos un título. A ver, mi titular sería Mbappé. El Real Madrid volvió a jugar un gran partido de fútbol sin Mbappé. Nadie le echó de menos. El Madrid fue un equipo muy solidario. El Betis no es precisamente elegante, es uno de los 5 o 6 mejores equipos de España. Y eso no quiere decir ni que Mbappé deba ser suplente, ni que Mbappé debe ser discutido, pero para mí el problema de este partido es que el Real Madrid puede jugar muy bien al fútbol sin Kylian Mbappé, que Mbappé era necesario que jugase todos los minutos que ha jugado, desde luego no era necesario que jugase contra el Talavera en Copa, desde luego, que podía haber rotado mucho más, y que de esta forma hubieras alimentado la competencia, hubieras tenido a los jugadores de banquillo más enchufados y él hubiera llegado de mejor forma, y así, por ejemplo, quizás Mbappé
hubiera comparecido en el partido contra el Atlético del Madrid, en el partido contra el Liverpool, en el partido contra el Manchester City, en el cual estuvo, bueno, pues de cuerpo presente, pero de mente ausente. El crack, evidentemente, es Gonzalo, no hay más que comentar. Hat-trick perfecto, lo habéis explicado todo perfecto vosotros. Yo le doy el dandy a Álvaro Carreras. Para mí, el dandy no es para mí el segundo mejor jugador del partido, que probablemente sea Rodrigo Goes. Fijaos que marca Asencio, fijaos que marca Fran García. Yo le doy el dandy a Carreras porque Carreras es un jugador que había sido bastante criticado, o sea, empezó muy bien, nos gustó mucho, luego pasó a ser criticado después del partido contra el Metropolitano. Y creo que hay gente que ya decía, bueno, es que Carreras no vale para el Real Madrid, nos ha costado 50 millones. Fijaos que tampoco es que haga un partido el otro día espectacular, pero para mí es la prueba, o sea, el partido de ayer es solo un síntoma, no es solamente una muestra más de decir que este jugador, por supuesto que tiene nivel Real Madrid, por supuesto que tiene nivel ser titular del Real Madrid, y es que no solamente, sino que creo que puede ser el nuevo Dani Carvajal, es decir, un jugador de la casa que ha tenido que estar fuera para triunfar y que cuando vuelve se asienta en una posición que es cierto que es de las más baratas para triunfar, porque es mucho más fácil triunfar siendo canterano en Madrid, siendo lateral, que siendo delantero centro, interior creativo, central o portero. Creo que lateral es más barato triunfar siendo lateral. Y creo que Álvaro Carreras, si se le da confianza, que desde luego pues Xabi Alonso se le está dando, puede serlo durante muchos años. Y el vaya día, pues es difícil, pero yo con gran dolor de mi corazón, se lo voy a dar de nuevo a Vinicius Junior. No creo que haga un mal partido, pero mi sensación es que hay una parte del Bernabéu que la tiene tomada con él, que tendría que hacerlo muy bien esta Supercopa para que estos pitos del Bernabéu se transformaran en aplausos. Creo que ya lo hablaremos luego, pero creo que la renovación, desde luego, si se le renueva, no va a ser por lo que él pedía en un principio, y ya veremos si es por una cifra incluso menor. Creo que si hubiéramos una encuesta al madridismo, más de la mitad de madridistas querrían que fuera vendido, y si Vinicius ya le hacen la vida imposible en todos los campos, si en el Bernabéu tampoco se encuentra a gusto, pues quiere decir que solamente pues, su sitio no sea jugar en la Liga Española. Pero bueno, Cefas, Garrett, ¿queréis comentar algo más del partido contra el Betis, de las alineaciones, que acabamos jugando de nuevo con un triple lateral, aunque ya un poco simbólico, pero acabamos jugando con Álvaro Carreras, con Mendy y con Fran García, de la entrada de vuelta de Franco Mastantuono Ardaguro? ¿Hay algo que queréis comentar así el partido? Ya digo que fue hace varios días, pero por repescarlo en la audiencia. Simplemente apuntar, que lo vi por encima, lo que pasa es un poco regular, pero me gustó y creo que los dos mejores partidos del Madrid en este tramo han sido el Athletic Club de Bilbao y hoy. Y creo que los dos han sido con el mismo medio del campo, Tchouaméni, Camavinga y Jude Bellingham, también aportando el medio del campo y bajando a la base de la jugada. Entonces creo que está empezando a coger forma y va a ser muy importante esa continuidad física de Eduardo Camavinga. Si logramos que Eduardo Camavinga se asiente en esos pivotes, ya sabiendo que el equipo no va a hacer un fútbol preciosista, porque no tiene a Kroos, no tiene a Modric, es evidente, pero si logramos meter ese músculo en el medio del campo y que Bellingham empiece a tomar galones en esa base más tocar balón y en esa base un poco más de la jugada, siendo a lo mejor un medio centro más a doble altura, que pueda bajar un poco más y aparecer también entre líneas, creo que ahí Xabi Alonso puede haber encontrado una solución que nos dé para partidos importantes bastante solidez y bastante empaque. No vamos a jugar bien al fútbol con ese equipo, pero al menos sí vamos a ser un equipo sólido y un equipo solidario, que es lo que vimos tanto en San Mamés como contra el Betis ayer, que es verdad, el otro día, que es verdad que es un muy buen equipo, ¿eh? No es un Alavés, bueno, como un Alavés o cualquier otro equipo de mitad tabla para abajo, es un equipo que en Europa va a ser primero o se va a meter arriba en la Europa League. Creo que es un equipo que compite y que tiene buenos jugadores arriba, el Cucho, Anthony, que te crea mucho peligro llegando poco. Creo que el gol es una muestra de ello, y luego tuvieron otras 2 o 3 en las que con el 3-1 nos podrían haber metido un poco más en problemas, en las que, bueno, al final fallan un palo y demás, pero creo que por ahí Xabi Alonso puede haber encontrado una solución. Garrett, ¿algo de comentar del partido contra el Betis? Que a mí me gustó, lo has dicho tú, ¿no, Cefas? El tal Cucho, es el chico que llevaba el pelo teñido, como de rubio.
Sí, Cucho ya jugó una primera vez en la Liga Española, no creo recuerda que no en Mallorca, luego se fue a hacer dinero fuera, ya creo que ha vuelto ahora otra vez, volvió el año pasado al mercado de invierno y la segunda vuelta del año pasado es un jugador que tiene mucho gol. Creo que recuerda que es ecuatoriano, no estoy seguro, creo que va a ir al Mundial. Creo que Ecuador lleva una selección que es una de, para mí, las tapadas, de las que puedo dar alguna sorpresa y ojo, porque es un muy buen delantero. No estoy seguro no si el Cucho juega con Ecuador, pero creo que sí, ¿eh? No estoy Sí, seguro. a mí me dio buena impresión, la verdad, cuando lo vi. Es decir, en el partido me dio bastante buena impresión. Estaba silenciado. Bueno, a mí ya digo, creo que por hablar muy poco del partido, creo que el Real Madrid jugó muy bien la primera parte, más que lo que atacó, que seguramente hoy ese partido marcó más de lo que, por decirlo así, tuvo cierta suerte en el gol. Desde luego, el Madrid no generó 5 goles, pero sí lo marcó 5 goles. El Madrid tuvo la pegada que otros días no ha tenido. Lo que fue el Madrid fue muy sólido. El Betis es uno, digo, para mí, de los 5 o 6 mejores equipos de España. Y la primera parte, diría que hasta que el Madrid marca el 3-0, prácticamente Courtois no aparece. Luego marca el 3-1, tiene un par de palos la segunda parte, genera ocasiones. En el Bernabéu, está en el estadio, no había run, pero ya con 3-1, cuando dan al palo, pues sí que había un poco de ostras. Es que no vamos a tener ni un partido tranquilo. Creo que ahí los cambios, creo que Vinicius y Rodrigo, especialmente Rodrigo, jugó un partido, pero estaban ya cansados, y la entrada de Arda Güler y Franco Mastantuono creo que le dio bastante ir al equipo. Me dio pena que el Betis pusiera al Madrid contra las cuerdas, porque creo que era un partido para que jugara Thiago Pitach, para que jugara David Jiménez, para que David Alaba tuviera minutos, para que Dani Carvajal, que está en el banquillo, hubiera tenido minutos, pero con el 3-1 pues hubo cambios más conservadores. Ya digo, entraron Güler y Mastantuono y creo que reactivaron bastante al equipo. Y bueno, llegaron ya luego el 4-1, el tercer gol de Gonzalo, y ya finalmente, pues ya en el minuto 90, el quinto de Fran. Que, bueno, fue una cosa, ya digo, un poco simbólica, pero bueno, creo que para los fans de la cantera como Cefas, pues marcar 5 goles de canterano es una cosa que hace el Barça. Creo que el Real Madrid, pues creo que vi una estadística de que en la época de la quinta el buitre otra vez a 5 jugadores de la cantera del Real Madrid marcaron los 5 goles del equipo, pero vamos, que desde luego no estamos acostumbrados a ello. Y bueno, vamos a hablar ya de la Supercopa de España, que es lo que nos toca más cerca, y se vienen curvas. Semifinal contra el Atlético de Madrid y final contra el FC Barcelona. Si ganamos al Atlético, ¿qué es lo primero que os transmite el Atlético de Madrid? ¿Creéis que somos favoritos? Diréis que sí, que somos el Real Madrid, pero la última vez que el Atleti jugamos contra él nos metía una manita. En Champions pasamos el año pasado por penaltis. No parece que el Madrid tampoco, obviando este partido contra el Betis, los últimos partidos no han sido especialmente buenos. ¿Cómo veis este partido contra nuestros vecinos que juegan en Coslada? La sombra de ese 5-2 es alargada. Yo sí, evidentemente todas las opiniones y todas las estadísticas que podamos decir hoy de quién nos parece que puede ganar o quién está un poco por delante o quién es el favorito, está muy condicionada por ese 5-2, porque al final es el equipo que mejor ha jugado el Real Madrid o que más daño le ha hecho al menos. El Atlético de Madrid, después de ese partido, tuvo una racha muy buena, coincidiendo con el mejor nivel de Julián Álvarez, pero otra vez este mes muchísima irregularidad. Es un equipo que la banda derecha es su mejor virtud ahora mismo, con Llorente y Simeonito a un nivel muy, muy alto. Creo que la baja de Barrios para el Madrid, o prácticamente segura baja con ese Dema Ossio, le dificulta muchísimo encontrar un acompañante para Coque en el medio del campo. Creo que Gallagher no está dando el nivel que quiere. Creo que además el otro día leí que el jugador que trajo el Betis americano, ¿cómo se llama? Johnny Cardoso, es un jugador en el Betis que el año pasado fue muy, muy importante. Tampoco le acaba de convencer a Simeone. Y si fuese por plantilla y por momento, te diría que 51-49. Pero ya te digo que esa sombra del 5 es alargada y por eso lo dejo en unas tablas totales. Creo que es un partido que se va a decantar y yo sé que esto va a sonar un poco a algo bastante común, que se va a decidir por pequeños detalles,
pero creo que el 11 va a ser prácticamente, si no el del Betis, algo muy, muy similar. No creo que Dean Huijsen acabe entrando de titular. Creo que ahora mismo Asensio, Rüdiger son los que te dan más solidez. Creo que el medio del campo es evidente que es Bellingham, Tchouaméni y Camavinga. Valverde al lateral derecho porque todavía Carvajal no está y Tren un poco van para hacer grupo. Y creo que el resto es bastante claro. Con la baja de Mbappé no creo que Güler sea de la partida al inicio. No creo que Mastantuono sea la partida de inicio. Yo creo que vamos a ver ese 11 que vimos contra el Betis y que para mí es el 11 ahora mismo más competitivo que tiene el Real Madrid Club de Fútbol y más con la baja de Mbappé. A partir de ahí, este trofeo, lo decían esta mañana en Radio Marca, ya te digo, Quintana y Cía, y decían que era un trofeo que, si bien ha quedado evaluado, porque evidentemente que se haga en Arabia y no poder ver la afición, ni muy poquita afición española que se pueda desplazar y ver un torneo tan bonito, para mí ahora mismo 3 de los equipos más potentes de Europa, no solo de España, sino de Europa, tener la opción de verlo en la Cartuja o en algún estadio español, es algo que es verdad que para el aficionado como que desluce un poco, pero el torneo es un torneo en el que los equipos cada vez se lo toman más en serio. Hoy el Barça ha arrollado en la primera semifinal, mañana otro derbi en el que ninguno de los dos va a querer perder, y el partido del domingo, un Barça-Atlético o el gran clásico Barça-Madrid, el que llegue, creo que es un formato muy atractivo y que si se disputase aquí en España sería una maravilla para el aficionado. Es verdad que ahora mismo el dinero manda y que ir allí, que solo por ir creo que ya nos han dado 7 o 8 millones, es decir, te sale rentable el queroseno que quemas con el vuelo privado para llegar a Emiratos o Arabia Saudí, vamos, en este caso, y yo creo que vamos a ver un partido de fútbol en el que los dos sí que se lo van a tomar en serio y que va a ser un partido a cara de perro, y yo espero que gane el Madrid, pero siempre está la duda de que Xavi empiece a competir bien contra equipos que le ganan en intensidad, porque el Fútbol Club Barcelona, al que ganaste, tú le ganaste porque el Barça, aparte de llegar con ciertas bajas, fuiste más intenso, supiste explotar muy bien las debilidades de este Fútbol Club Barcelona, y al Atleti todavía, que evidentemente solo ha habido ese partido, no le hemos encontrado esa tecla, y parece que Simeone a nosotros sí. Entonces veremos qué partido nos encontramos mañana. A ver, evidentemente me fío 100% del análisis de Cefas, más que nada porque ya sabéis que yo veo fútbol solo al Real Madrid y el resto no lo veo y no tengo ni idea. Entonces yo lo voy a dejar ahí, pero sí que es cierto que a mí los partidos contra el Atleti nunca sé qué me voy a encontrar. Es decir, yo sé que son partidos que se nos suelen atragantar mucho, pero igual que he visto partidos en los cuales nos han dado para el pelo como el último, los menos, los absolutamente menos, pero alguno hay, como el último. También he visto partidos donde les hemos pasado por encima, sin mucha contestación. Por tanto, para mí lo de mañana es una incógnita. Sí que es cierto, como decía Cefas, que hay muchas bajas por su parte, con lo cual creo que eso juega a nuestro favor, y que aunque nosotros sí es cierto que no tenemos a Mbappé, como bien sabemos, lo que perdemos en goles quizás lo ganamos en estructura, en orden, en juego y en muchas otras cosas, con lo cual para mí nos quedamos igual, ¿no? Que juegue Mbappé a que no juegue, nos quedamos prácticamente igual. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una caja de sorpresas, con ganas de ver cómo va. Y sobre todo con ganas de ver si Gonzalo puede continuar su buen momento, evidentemente después del partido del otro día, y causar estragos ahí en la delantera. Luego la final, si pasáramos, pues un poco igual, ¿eh? No voy a mentir. Yo creo que son este tipo de partidos, y más cuando hay un título en juego, pueden ir por cualquier lado. Pueden ir por el lado de. O sea, puede ser puerta grande o enfermería. Casi no hay punto medio. Entonces yo creo que realmente sobre el papel, y si nos fiamos de cuáles son las trayectorias y seguramente lo que digan las casas de apuestas, el gran favorito no es el Real Madrid, pero creo que con un equipo equilibrado, recuperando ciertos efectivos, aunque algunos otros no estén, y a un partido, yo veo posibilidades para cualquiera. Entonces, lo más seguro es que no ganemos, pero no me llevaría las manos a la cabeza si al final conseguimos pasar. Dicho lo cual, lo habré gafado y entonces mañana nos meterá 5 a la leche otra vez y Xabi Alonso será a su casa, pero yo creo que puede pasar de todo. A ver, yo creo que el favorito para ganar la Supercopa de España es el Fútbol Club Barcelona, porque está jugando mejor que el Real Madrid, porque hoy ha dado una exhibición, es cierto que el Atlético está mal, sin Lamine Yamal, porque Rafinha ha vuelto a buen nivel, porque Pedri está jugando a buen nivel, porque el Barcelona tiene un gran portero que el año pasado no tenía, como es Joan García. El pasado fin de semana el Barça gana al Español, práctica única y exclusivamente por Joan García. Con otro portero igual hubieran empatado, pero sacar 3 puntos de Cornellá
el España era un equipo que estaba en posiciones europeas al empezar la jornada y creo que sigue todavía, es porque tiene un porterazo. Entonces, ¿el Madrid puede ganar la Supercopa de España? Por supuesto que puede ganar la Supercopa de España. Para eso tiene que ganar al Atlético de Madrid y al Barcelona. Y al Barcelona le ganó hace 3 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que el Real Madrid está peor que estaba en noviembre y el Barcelona está mejor que como estaba en noviembre. Creo que al Real Madrid le ayuda a jugar en Arabia. Creo que diría que es el campo en el que es mejor jugar para el Real Madrid, porque en el Bernabéu a veces hay run, en el Bernabéu el Madrid contra el Barça con frecuencia se pone nervioso. Evidentemente es mejor jugar en casa que jugar en el Camp Nou, por mucho que el Madrid juega a veces más cómodo jugar en el Camp Nou, estás más cómodo jugando en casa, y sabemos que el Real Madrid cuando juega en Arabia, pues supongo que por el madridismo universal que tenemos, digamos que la mayor parte de la grada es del Real Madrid. Pasará contra el Barça a la final, pero mañana contra el Atlético de Madrid va a ser muchísima más gente del Real Madrid que del Atlético, y sin la presión del Bernabéu, el Bernabéu es lo mejor para el Madrid en Champions, pero cuando no es una eliminatoria gol de Champions, el Madrid a veces no está cómodo. Sobre todo si el Madrid no está jugando bien, el Bernabéu no le da. El Bernabéu no ayuda al Real Madrid cuando el Madrid lo está pasando mal, salvo en Champions, ¿de acuerdo? Entonces, también porque era el público del Bernabéu, pues yo fui a este partido, que creo que era un 3 de enero o 4 de enero, y la turistificación es asombrosa. Entonces, no hay un empuje al equipo, no hay una hinchada que lleven volandas al equipo, sino que la gente está pendiente del selfie de Instagram y el abonado medio está pendiente de, bueno, lleva yendo al Madrid toda la vida y no supone un acontecimiento y no se va a dejar la piel cuando el Real Madrid va empatando a 1 contra el Celta o va perdiendo 0-1 contra el Celta, sino que más bien lo contrario. Entonces, pues creo que el Madrid juega en Arabia, digo, suena muy crudo, pero creo que le viene muy bien en estos momentos que el Madrid no va hacia arriba. Y a partir de ahí, sobre el 11, pues yo creo que van a jugar los mismos que el otro día, es decir, vamos exactamente los mismos. O sea, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham en medio, y arriba Gonzalo, Rodrigo y Vinicius. A Gonzalo no le puede sentar, Vinicius se supone que el crack del equipo, y Rodrigo Gómez está muy bien. Es que creo que no hay más tela que la de arde. La única duda en defensa, si podría entrar Hausen en lugar de Asensio, pero yo creo que va a mantener esto. Os pregunto a todos, Stefan Garrett, porque es por mi única duda, sabiendo que todo lo demás está claro, ¿a quién pondrías? ¿A un Hausen se supone que recupera de lesión y a priori mejor jugador que Asensio? ¿O Asensio que, pues es lo que marcó gol el otro día y está más sano? Yo voy a dar la vuelta a la pregunta que has dicho. Ahora mismo pondría un Asensio con molestias antes que a un Huijsen en plenas condiciones físicas. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Ahora mismo creo que el nivel de Asensio es superior al nivel que está dando Huijsen en estos momentos de temporada. Y es bastante más futbolista Huijsen que Raúl Asensio. Esto que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Pero ahora mismo, Dean Huijsen, el nivel que estaba dando desde el partido del Wanda y luego con las recaídas y demás, no mejora pero nada a Raúl Asensio, a la solidez que está dando Raúl Asensio atrás. Y esto para mí es ahora mismo, a día de hoy, cátedra. Es decir, para mí a día de hoy es mi opinión 100%. Y de hecho, sí, no, creo que me parecería raro que dijo que solo se ha perdido un partido, que es una lesión bastante leve, que además viene, y lo ha comentado antes Garrett, porque aparte de Mbappé, también él viene lesionado después de ver las fotos que hemos visto en esas vacaciones peleando contra un tigre. Vuelvo a decir, a mí me suelen molestar bastante estas imágenes, me suelen molestar bastante porque el futbolista es futbolista los 365 días del año, 366 si es bisiesto. Debe tener y no digo que los futbolistas no puedan salir, que los futbolistas no puedan disfrutar, los futbolistas son personas, pero los futbolistas deben tener sentido común, y si haces estas cosas, por Dios, cabeza, o sea, no pongas la foto, y más cuando a las 3 días vuelves y tienes una sobrecarga muscular. Ahora mismo para mí no tengo ninguna duda de que el partido lo debe jugar Raúl Asensio, pero es que aunque Huijsen estuviese un poco mejor físicamente, también tendría serias dudas si le pondría titular, salvo que entrásemos en un esquema de 3 centrales, que creo que no lo va a hacer ahora mismo. A ver, evidentemente Hausen es mucho más jugador de fútbol que Asensio, pero, como decía Cefas, Asensio te da un empaque defensivo que no tiene Hausen. Aparte, yo creo que Asensio es probable que sepa jugar estos partidos mejor que Hausen,
porque Asencio, como sabemos, viene de la segunda B, viene de jugar con el Castilla hace nada, 3 ratos, y seguramente esté más acostumbrado a darse palos contra Bastuerzos como que te pueden partidos, como el que te puede proponer el Atleti, de ser un poquito guarros y de hacer un poquito de antifútbol y hacer un poquito de meter la pierna y de te empujo y de te doy por detrás y te tal, que, que lo que pueda saber cómo gestionar los Hausen. Yo creo que eso también es un factor, ¿no? Que él sabe a qué se juega en ese tipo de partidos. Y creo que eso es necesario, porque desde que, no sé, casi que desde que se fue Sergio Ramos no tenemos un central que sepa, ¿no? Así que bueno, yo creo que está abierto. Yo no sé un poco lo que querrá plantear, cómo lo querrá plantear Xabi Alonso a nivel aporte ofensivo de Hausen, porque evidentemente nos da mucho más fluidez con el balón en ataque. Pero no me extrañaría, como decía Cefas, que dejara a Hausen en el banquillo y que fuera con Asencio. También dejarnos 60 salmones en un defensa para que lo siente Asencio también es de traca, pero bueno, todos entendemos por qué. A ver, estoy aquí estaba buscando algún tipo de data sobre Asencio y sobre Hausen, pero no he encontrado gran cosa en JugaScore. A ver, es que para mí Hausen es mucho mejor jugador que Asencio, mucho mejor jugador que Asencio. La única, o sea, yo solamente pondría a Asencio por encima de Hausen si Asencio está lesionado o en mejor forma física. Creo que Asencio es un jugador que es un corrector que, pues eso, de la parte de ir al suelo, la parte más básica, más visceral de la defensa lo hace bien, pero es un jugador que no aporta en salida de balón y es un jugador que creo que a veces se pasa de impulsivo y que se pasa de esta juega sobre revolucionado y eso no ayuda al equipo. Creo además que este Real Madrid, que está tan huérfano en el centro del campo, un jugador como Hausen, que es evidentemente que tiene una técnica de pase que ni huele en el resto de centrales de la plantilla, le es muy útil. Entonces, yo si está al 80%, yo prefiero a Hausen al 80% que a Asencio, lo siento mucho. Que sí, que o sea, yo entiendo las críticas, hasta ha jugado mal algún partido contra Atlético mismamente, pero es que de verdad, creo que el Madrid está. Contra el Betis ganamos 5-1, pero no hicimos muchísimas ocasiones de gol. Y un centro del campo con Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, es un centro del campo muy físico, que va a ir muy bien arriba a la presión, pero que es un centro del campo que hilvanar una secuencia de pases no lo tiene en su ADN. Entonces, tener un jugador como Hausen, que es un poco que te ayuda a batir líneas, para mí es que para mí tiene que jugar siempre Hausen, o sea, Hausen con Militao. Y ya que no está Militao, pues Hausen con Rüdiger, pero de verdad, yo es que yo lo siento mucho, porque creo que el Madrid está tan carente de talento asociativo, tan carente de alguien que bata líneas, tan carente de una salida de balón limpia que hay que hacer lo que sea para tenerla. Yo de verdad es que soy muy pesimista con el tema técnico de la plantilla y evidentemente Madrid no va a fichar nadie en invierno y no va a solucionarlo. Pero bueno, y bueno, os quería preguntar si ganamos a Atlético, que grabaremos podcast, por supuesto, pero ¿cómo veis al Barça? Yo me habéis visto que yo en mi speech inicial he visto al Barça súper fuerte, he visto al Barça como un equipo que me da, no me lo diré que no, jamás me ha dado miedo el Barça, pero que creo que el Barça, lo normal, hablando con la cabeza y no con el corazón, es que nos gane, tal y como estamos, más aún sin Mbappé, que evidentemente Gonzalo está muy bien, pero Gonzalo no es Mbappé. ¿Vosotros qué opinión tenéis de este Barça? Ya digo que estamos adelantando acontecimientos, pero bueno, por ir un poco sondeando el panorama. Hombre, ahora mismo el equipo a derrotar es el FC Barcelona, pero también creo que es un equipo que el estilo le viene mejor al Real Madrid. Creo que ese estilo de dejar la espalda libre, de dejar a los centrales una línea defensiva muy adelantada, favorece los desmarques a la espalda de Vinicius, favorece la mejora de Rodrigo también, favorece los desmarques de Gonzalo. Sin Mbappé también perdemos ese factor que lo tuvimos en Liga, de capacidad de aparecer entre líneas y poder, que el año pasado nos tiraron 17 fueras de juego. Este año le costó iniciar, creo que aparte de un fantástico Joan García, un portero que debería ser, que es otro melón, si debería ser ahora mismo titular o no en el Mundial con España, creo que es un melón que dentro de poco van a empezar a abrir en ciertos círculos y creo que con razón. A partir de ahí creo que ha mejorado y ha encontrado una cosa que le había costado con la baja de los defensas y la baja de Íñigo Martínez. Creo que Gerard Martín le ha dado bastante empaque a ese central por la izquierda,
con un Cubarsí que está muy, muy bien, ahora otra vez, muy, muy bien, que después de un año de bastante baja forma, creo que ha vuelto a recuperar un nivel bueno, y con un Eric García que también es muy probable que esté en la mejor forma desde hace muchos años, y creo que esa baja que ha tenido esos días y Flick es un solucionador, es un tío capaz de sacar lo mejor de futbolistas fuera de sus puestos, de sacar, hoy ha dejado fuera a Lamine Yamal para meter a un Fermín que ahora mismo está pletórico, absolutamente pletórico, y dejar fuera a Robert Lewandowski, que parece que no va a seguir en el FC Barcelona, y sacar ahora mismo al mejor Ferran Torres de hace mucho, mucho tiempo. Es un jugador que ahora mismo se le caen los goles. A Fermín es un jugador visceral, es un jugador que con la baja de Gavi lo necesita este FC Barcelona, que tiene más talento que otra cosa. Le falta carácter, creo que en determinadas líneas, y eso te lo da Fermín. Hoy ha jugado Ronny Bargi por la derecha, porque Rashford no está enganchando muchas, no está encontrando el nivel. Es un jugador que es más frío, es un jugador que necesita otro tipo, que te puede dar, porque tiene muchísima calidad, pero creo que no es un futbolista tan digamos, importante ahora mismo en la rotación del FC Barcelona, igual que tampoco lo es Lewandowski. Creo que ninguno de los dos ahora mismo son titulares indiscutibles. Creo que Lamine le está costando, pero siempre es Lamine, es decir, es un jugador que puede desequilibrarte en cualquier momento. Y Rafinha exactamente igual, fueron los dos mejores jugadores para mí Europa el año pasado, Rafinha y Lamine. Y a partir de ahí creo que el estilo nos viene mejor a nosotros, si es que llegamos a esa final. Es un equipo que nos viene mejor que el Atleti, pero es el rival a batir. Es un equipo que hoy ha pasado por encima, creo que al peor equipo de esta Supercopa. Creo que el otro día contra el Español no mereció ganar y acaba ganando porque tiene otros recursos. Y creo que ahora mismo nunca hay que tener miedo a nadie, pero sí que bastante respeto, y un partido que habría que trabajar muy mucho, y que también necesitaríamos que ellos fallasen en determinadas áreas para poder nosotros ganar ese partido, igual que ellos también necesitarían que nosotros fallásemos un poco menos para poder ganar, ¿no? A ver, evidentemente, como decía antes, yo no es que sigo los partidos a través de las plataformas digitales o sí, de los periódicos y demás para enterarme de los resultados, pero de verdad que no veo otro fútbol que no sea el del Real Madrid. Pero evidentemente la sensación de solidez que da ese equipo es bastante grande, y no están fallando. Pero también, como decía Cefas, su modo de juego nos viene muy bien, ¿no? Al final lo que nos interesan son partidos abiertos, de ida y vuelta, donde tomen riesgos, donde el equipo rival tome riesgos, donde vaya el equipo rival a ganar el partido, y es donde quizás nos desenvolvemos mejor, sobre todo si volvemos a repetir en el centro del campo ese doble pivote de Tchouaméni, Camavinga con Bellingham, ¿no? Eso plantea partidos mucho más de ida y vuelta que lo que hacíamos antes, por así decirlo. Con lo cual creo que nos puede venir bien, ¿no? De hecho, creo que nos puede venir mejor jugar contra un Barcelona a nivel juego que contra un Atlético de Madrid. Yo no sé mañana cómo va a salir Lecholé, no sé si va a salir a por el partido, no sé si va a salir a poner un autobús y esperar a la contra, porque desde luego para el Real Madrid lo segundo sería lo más complicado. Entonces, bueno, como he dicho antes, evidentemente, y decías tú, Javi, nosotros no somos los favoritos, pero no me extrañaría que pudiéramos ganar, como no me extrañaría que nos metieran un saco y, como decía antes, Xabi Alonso se fuera para su casa. Que de hecho esto no sé si lo queréis comentar o no, Javi Marcos, pero no sé si creemos que este es el gran siguiente, la gran siguiente piedra de toque para el proyecto de Xabi Alonso, ¿no? Si pierde mal, se va para casa; si pierde bien, se queda. ¿Qué opináis? Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho en lo segundo. Yo creo que para que le cueste el puesto tiene que venir una debacle. Es decir, que mañana el Atleti te pase por encima. Si mañana el Atleti te pasa por encima, estás fuera. Creo que va a estar con una probabilidad bastante alta, que luego no se sabe, porque luego hay que llegar a una serie de aspectos económicos y demás, que a ver, ¿no? Pero creo que Florentino se le va a calentar el gatillo y no creo que soporte otro ridículo. Ahora bien, si aún no ganando la Supercopa compites bien mañana contra el Atleti, ganas, llegas a la final contra el Barça y haces un buen papel, tienes mala suerte, te hace un partidazo Joan García, o pierdes por un gol, por un penalti bastante riguroso y demás, creo que sí, aún perdiendo puedes salvar el cargo. Yo pienso igual. Yo creo que este mes de buenos resultados del Real Madrid, buenos resultados, que no buen juego, diría que casi 5 o 6 semanas, obviando el partido contra el Celta, le han salvado a Xavi el puesto. Creo que, o sea, lo que habéis dicho, si el Atleti te mete otros 5, chao, chao, pero si el Madrid pierde contra el Atleti de 1-0 y se puede justificar en la baja de Mbappé,
o pues perdemos contra el Atlético de Madrid, contra el Barça la final, pues efectivamente es un partido competido, y pensemos en la final de Copa del Rey del año pasado o por penaltis. Dato para nuestra audiencia, este año en la Supercopa no hay prórroga, o sea, por la queja de los minutos de los jugadores, cuando termine el partido se pasa directamente a penaltis, lo cual pues creo que no. Contra el Atlético de Madrid nos viene mal, contra el Barça yo creo que nos viene bien. Pero bueno, tampoco hay mucho más así que rascar, estamos un poco especulando, estamos en la víspera ya tenemos un poco de burbujitas en el estómago, porque es que en 4 días tenemos que tener eso, 3 días si ganamos a Atlético y luego Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, no sé si queréis, hablamos antes off the record en el podcast, el tema de lo de Vinicius. Yo creo que, o sea, la pregunta es, ¿vendéis a Vinicius por 140 millones este verano? Es que la pregunta es, ¿por cuánto menos lo vendéis? O sea, sabiendo que el jugador termina contrato dentro de un año, sabiendo la situación que se encuentra en el Bernabéu, parece bastante vendible Vinicius. Esto es a raíz de una noticia de Guardian, que yo no sé si es muy creíble, sobre una oferta del Chelsea. Pero bueno, yo ya lo que os pregunto es, ¿venderíais a Rodrigo y Vinicius este verano? O sea, a día de hoy, ¿a quién vendíais más de los dos? No vendéis a ninguno, que me parece improbable, pero yo ya meto en el pack, y lo digo ahora sabiendo que Rodrigo está jugando mejor, que por tanto tiene mayor valor de mercado, pero es como están las encuestas del CIS o las encuestas electorales, que cada 2 semanas se va pulsando un poco la temperatura de audiencia. De los brasileños, ¿qué haríais con ellos ahora mismo si fuera...? Entiendo que hablar esto antes de que termine la temporada es un poco absurdo, pero bueno, por hacer un poco el chau chau, ya que la noticia ha tenido bastante eco, ¿qué pensáis de Rodrigo y Vinicius y cuál sería su futuro si dependiera de vosotros? Y de momento, sobre todo, si siguiera sin renovar ninguno de los dos. A ver, yo creo que siendo noticias que ahora van a empezar a salir hasta que renueve o no, ya de manera definitiva, porque yo creo que el Madrid no va a pasar este verano sin venta, me parece extrañísimo, salvo que el jugador apriete y decida esperar, que es que al final la voluntad del jugador siempre en estas cosas pesa y es lo que más pesa, ¿no? Pero el Chelsea sería uno de los que tiene gatillo fácil para sacar la chequera, igual que el United. Al final es la Premier o Arabia, hay poco más donde se puede rascar sacar a un jugador de este tipo, porque al final hay que pagarlos. Estos jugadores menos de 140, 150 millones es complicado, que ahora mismo yo no vendería en ningún caso menos de 140 millones a Vinicius. Y haciendo la pregunta que me da, yo creo que si no se vende a Rodrigo y se vende a Vinicius es porque se está buscando o se busca algún jugador que se crezca a través de Mbappé, y la venta de Vinicius sería una venta transversal o una venta importante de cara a crear un nuevo proyecto, y la de Rodrigo no. Yo creo que si Vinicius decide renovar y sigue siendo parte del proyecto, va a ser una pieza central, igual que evidentemente es Mbappé, que seguramente ahora mismo sea la pieza número 1 y Bellingham posiblemente la 2, y a partir de ahí la 3 sea Vinicius, o al menos al mismo nivel, no sé si al mismo nivel los 3, pero yo creo que comercialmente Bellingham mueve muchísimo, y creo que Mbappé ya sabemos todos quién es un jugador que sí que está ganando partidos este año él solo, y es la verdad, se está generando goles él solo, y es verdad que en trabajo y todo lo que hemos dicho aquí de que juega para el Kylian Mbappé Club de Fútbol es una realidad. Y yo creo que el gran problema, si tú vendes a Vinicius, y ese es el gran problema que está teniendo este año, es que tú el proyecto lo varías completamente, porque Rodrigo puede ser un complemento para el resto que puedan venir, pero Vinicius tiene que ser pieza transversal, tiene que ser pieza importante, tiene que ser líder. Y si lo vendes es porque quieres buscar a otro jugador que a lo mejor en otra posición, que pueda darte otra cosa y que pueda volver a crecer o volver a crear otro proyecto diferente, ¿no? Eso sí que sería una venta importante, igual que fue en su día de Cristiano Ronaldo, a lo mejor en otras condiciones, evidentemente, porque había hecho más en el Real Madrid que Vinicius. Bueno, pero también Vinicius ya ha hecho mucho por el Madrid, evidentemente. Pero creo que también uno de los problemas que está teniendo Vinicius, y los comentantes muy bien, es que no está siendo capaz de salir de esa cárcel mental que tiene, ¿no? Ahora mismo está desde el tema del Balón de Oro, desde ese tuit famoso que parece que fue su sentencia, como una sentencia de muerte terrible, como una death note terrible a su fútbol, y poniéndose así extremistas. Y creo que si bien sí que ha hecho buenos partidos, pero desde ahí, salvo la eliminatoria, no sé qué más, no sé, quizá algún partido suelto que sí que me ha gustado más.
nunca ha llegado a tener el nivel de ese Vinicius, de esa Champions, ¿no? Y de ese año que para mí sí que merecía el Balón de Oro. Y creo que está siendo, como he dicho, presa de esa poca capacidad de salir de su cárcel mental. Ahora mismo la culpa es de todos. Ya vimos el otro día otro vídeo más de esas cámaras que le siguen 24 horas, 7 días a la semana, diciendo que no le pasaban una bola. Después de una muy buena primera parte y sacarle la tarjeta, y para mí hacerle un penalti en la primera parte, que también creo que era penalti, y sacarle la tarjeta al lateral derecho, se vuelve a enciscar en malas decisiones, en peleas con los defensas del Betis, con Bartra, vuelve a pelearse con Xavi Alonso, a hacer críticas al banquillo. Xavi le tiene que pedir que se meta en el partido. Yo creo que él está un poco haciéndose ese papel de víctima, que en el cierto sentido, sobre todo con la afición del Bernabéu, por los pitos y demás, y está sintiéndose como que él está siendo el foco, siempre yo, decía, ¿no? Yo creo que lo que no está entendiendo es que el Bernabéu ha pitado a Zidane, ha pitado a jugadores de una clase, de una historia muy por encima de la suya. Yo creo que cuando te pitas porque el Bernabéu te pide más. Yo creo que el Bernabéu pita a los jugadores grandes, a los jugadores que han dado todo por esta camiseta, y que cuando está en un nivel en el que también fuera del campo haciendo decisiones y tomando cosas de rabieta de niño pequeño y de niño malcriado, el Bernabéu es soberano para estas cosas. Y cada vez hay más pitos que aplausos. Yo al menos cuando estaba, el otro día no pude, pero desde la tele se oían también muchos pitos. Y él no está sabiendo enfocar esos pitos como sí pudo ser Tchouaméni, que revirtió la situación, y no sé si va a ser capaz de hacerlo. Eso es una lucha mental que solo él puede solucionar. A ver, hay gente por ahí que dice el año que viene el único brasileño en plantilla debería ser Militao, ¿no? A ver, yo no creo que deberíamos llegar a eso. Yo creo que evidentemente Militao tiene que estar en plantilla. Pero creo, como siempre, que los jugadores en su sitio y en su capacidad tienen cabida en su mayoría, casi todos, ¿no? Es decir, Rodrigo como una solución por la derecha puntual, no un titular de pleno derecho, tiene hueco en el Real Madrid, por supuesto. Vinicius, si volviera a ser el 2024, 2023-2024, pues evidentemente tiene cabida. El gran problema aquí es que el gobierno, el club ha hecho una apuesta, y la apuesta se llama Kylian Mbappé. Es la apuesta que han firmado por un dinero, que le quieren hacer la imagen del equipo, y es básicamente el que marca el destino de toda la configuración del frente de ataque del Real Madrid, porque el Madrid ya ha hecho esa elección. Entonces, ¿pueden Vinicius Junior y Mbappé jugar juntos? Obviamente les está costando, y ahora mismo la respuesta sería no, no pueden. Solos no pueden, necesitan a alguien más. ¿Pueden Mbappé y Rodrigo jugar juntos? Yo creo que podrían, si Rodrigo va por la derecha. Podrían combinarse. ¿Quiero yo que jueguen Mbappé y Rodrigo en punta de ataque del Real Madrid? No, la verdad es que no. Entonces, yo creo que sí que nosotros como club deberíamos seguir intentando encontrarles un encaje a Vinicius y a Mbappé. Y si eso pasa por poner un tercer jugador ahí que sirva de bisagra y sea ese Benzema para Bale y Cristiano, o ese Isco para Cristiano y Benzema, o quien sea que les ayude a jugar y entenderse entre sí, hagámoslo. Si ese jugador puede ser Gonzalo, adelante. Si ese jugador puede ser Hendrik, adelante. Si ese jugador puede ser otro, pues adelante también, ¿no? Pero si llegamos a un punto en el cual nos damos cuenta que es imposible jugar con ninguno de los dos, sabemos que Rodrigo no renueva, que Vinicius no renueva, que pide un dinero que no le vamos a dar y pide una oferta de 150, pues es que no hay mucho más que hablar, ¿no? Un jugador que quiere estar en un equipo, que quiere renovar por un dinero que su equipo no le quiere dar, pues ya está, blanco y en botella. Todo sea que Vinicius pues acepte condiciones menores, o el Real Madrid haga por subir un poco su oferta y al final se llegue a un acuerdo. Pero yo he sido mucho más vehemente en otros programas diciendo que Vinicius tiene que salir. Generalmente después de partidos absolutamente tétricos del Real Madrid, que hemos tenido bastante esta temporada. No es el caso hoy, pero creo que evidentemente hay que buscar una situación, y que el club ya ha elegido que su apuesta es Mbappé. Por tanto, si su apuesta es Mbappé y no puede poner de su parte para hacer que Mbappé y Vinicius jueguen bien juntos, que ya te digo que para mí sería a través de un jugador bisagra, entonces el que tiene que salir es Vinicius, y ahí hay que coger la oferta, la mejor oferta que tengamos. ¿Creo que el Madrid va a recibir una oferta mayor de 150 euros? No, lo dudo mucho. Por tanto, yo creo que es una muy buena oportunidad. A mí me daría mucha pena que Vinicius se fuera, sinceramente, porque llevamos viéndole 7 años, porque ha crecido como futbolista en el Madrid, porque nos ha dado muchísimas alegrías, pero
últimamente, la verdad es que si miramos los últimos 12-18 meses, no está al nivel de ser un titular del Real Madrid. Creo que muchos no lo están, pero él desde luego que no lo está. Entonces, a tu pregunta, Jaime Marcos, yo creo que Rodrigo se podría renovar como un activo de la plantilla que pueda dar un rol de semititular, pero no titular a capón. Y que Vinicius, si no se pone de parte del club para intentar hacer que Vinicius y Mbappé puedan jugar juntos a través de ese jugador bisagra que les haga entenderse, si el Madrid no hace eso, pues entonces tendrá que salir. Y la oferta y no creo que vayamos a tener una oferta mejor que 150 palos. A ver, yo le ofrecería a Vinicius una renovación a la baja, cobrando menos de lo que cobra Kylian Mbappé, cobrando lo que cobra Jude Bellingham. A ver, en teoría, Bellingham, Mbappé y Bellingham y Mbappé cobran lo mismo, ¿de acuerdo? Se supone que Mbappé cobra, por eso cobra poco. Lo que pasa es que Mbappé tiene metido detrás toda la prima de fichaje que no cobró Vinicius y no cobró Bellingham, evidentemente. Entonces, Vinicius a día de hoy cobra menos que Bellingham, por lo que sabemos. Subir a Vinicius al sueldo de Bellingham, yo es que no se lo daba. Yo es que no le daba ese dinero. Vinicius ya en el Madrid 7 años. Creo que hemos tenido en el Real Madrid los 7 años de máxima plenitud física de Vinicius. Creo que Vinicius es un jugador que tiene más cualidades, pero una parte de su juego depende mucho del físico. Y creo que el Real Madrid como club no debe pagar 5 años al sueldo top of the market, al sueldo de Bellingham, un Vinicius al cual no tengo claro que vaya a durar 5 años a un gran nivel físico. Porque últimamente ya lleva un año que tiene problemas de que no le salen las cosas a nivel deportivo, pero creo que también a nivel físico está peor. Entonces, lo hablaba con mi amigo Carlos, que es muy del Atlético de Madrid, que por tanto creo que nunca nos escuchará y que sabe mucho de fútbol, pero es una persona que sabe mucho de fútbol. Y él decía, el Real Madrid ya ha vivido 7 años muy buenos de Vinicius, el Madrid no tiene por qué, porque yo decía que me da mucha pena Vinicius, que ha sido muy importante para el Madrid, que ha sido muy injusto con él, etcétera. Decía, muy bien, pero es que el Real Madrid no tiene por qué apostar por 7 años o 5 años nuevos de Vinicius. Una renovación nueva serían mínimo 5 años. El Madrid no tiene por qué hacer esa apuesta. El Madrid ya ha apostado por Vinicius y le salió muy bien. Pagarle sueldo top of the market durante 5 años es una apuesta. Y el Madrid no tiene por qué realizar esa apuesta cuando ya tiene a Kylian Mbappé, ya tiene a Jude Bellingham, tiene dinero en el banco y un mundial para elegir al nuevo cromo. Y tiene un jugador como Haaland que en un futuro podría jugar en el Real Madrid, quizás. Entonces, yo lo siento, pero no renovaba Vinicius o renovaba Vinicius por un dinero menor del que está pidiendo, menor de lo que cobra Bellingham, mucho menos de lo que cobra Kylian Mbappé. Y si no le gusta este verano, estoy seguro que incluso a un año termina el contrato. No creo que nos dé ni 140, ni 120, ni 100 millones, pero yo creo que por 80, 90 puede ser vendible. Repito, a un año termina el contrato y sin renovar. Y con lo que yo espero que el Real Madrid recaude más este año en tema de pues más eventos en el Bernabéu, pues podríamos tirar para ello. Y en cuanto a Rodrigo Goes, pues Rodrigo Goes tiene contrato, por tanto no hay que venderle. No hay necesidad de venderle como pasa con Vinicius. Que llega una oferta de 80 más millones por Rodrigo Goes, con un lazo. Que nos llega, es un jugador con contrato, es un jugador que se va a Vinicius, va a acaparar más minutos y es un jugador que pues bueno, que para mí no tiene nivel para ser titular indiscutible en el Real Madrid, pero es un jugador útil en la plantilla que ha demostrado que, bueno, pues que, repito, que no es un jugador titular ni un jugador, pero que puede ser un jugador útil como 12, 13, 14 en la plantilla si el Madrid se refuerza de nuevo en ataque este verano y con un centrocampista que es lo que realmente necesita. Pero bueno, llevamos 57 minutos en un podcast que pensamos que iba a ser bastante más ligero. ¿Queréis comentar algo más, Stefas Garre, del Castilla, del baloncesto o de cualquier otro tema, incluso navideño, ahora que ya estamos ha terminado oficialmente las Navidades después del 6 de enero, después del Día de Reyes? ¿Algo más que queréis comentar? No, poco más. Ya ha dicho que que volvió Rashad Fetal a jugar con el Castilla, que ganó 2-0, que sigue tercero en puestos de promoción de ascenso, al menos de pelearlo, y que muy mala suerte porque es una de las grandes apuestas de este verano y que cada vez que juega aporta, pero que otra vez la misma lesión o una lesión muy similar, pues te lo vuelven a dejar fuera mes y medio, 2. Entonces al final no le estamos pudiendo disfrutar lo que deberíamos. Y en cuanto al básquet, ha habido un montón de partidos esta Navidad
Navidad. La verdad que no sé si ya se quejaban el otro día mucho después del clásico, Yul y otros veteranos que se están cargando el deporte, porque dice que no pueden, al final que no entrenan, que es imposible entrenar porque hay una carga de partidos tremenda y que es que habiendo partidos cada 2-3 días no tienen ni capacidad de entrenamiento entre viajes y demás. Eso ya es más cosa y más opinión del experto del compi Garrer, que es el que sabe más de esto. Yo pude ver un poco el partido, creo que el Madrid ahora mismo está en puestos en Euroliga, está con 12 victorias y está en puestos de líder en la ACB y en puestos de no necesitar el play-in en la Euroliga, quedando mucha vuelta todavía. Y si es verdad que el equipo no acaba de cuajar con los resultados, si tú ves el total de partidos de los equipos, sobre todo en ligas potentes, porque en la Euroliga está dos partidos del líder, ¿no? Porque en ACB eso yo creo que es diferente, creo que se puede ganar, puedes dejar pasar partidos y ser líder y al final tener lo que importa ser cabeza de serie en la Copa, que es creo que es donde vamos a ver la primer gran piedra de toque de este Real Madrid Escariolo, y a ver qué opina Garret del tema. Bueno, muy sencillamente el equipo yo creo que está siendo muy decepcionante el juego del equipo. Yo creo que el paso de Scariolo por nuestro banquillo está siendo muy decepcionante. Creo que el equipo creo que como hemos dicho muchas veces, porque yo comento bastante en ciertos foros, no hace falta para este viaje no hacían falta estas alforjas. Es decir, creo que toda la revolución que ha habido en la sección, todos esos cambios a nivel organizativo, deportivo, dirección deportiva, entrenadores, ese carro de entrenadores asistentes de Scariolo, que si Pete Hurtado con el vídeo, que si Luis Gil con la defensa, que si el Pato Donald, que si una plantilla de 15 jugadores, que si tal, que si cual, para lo que estamos viendo no hacía falta. No hace falta todo eso para estos partidos en los cuales se sigue viendo que tenemos una falta de tiro de tres tremenda y que no defendemos nada. Es decir, los últimos partidos, y voy a decir el último partido se gana porque Garuba, como los últimos 2-3 partidos, le mete una intensidad que no le mete nadie más y se sube un peldaño a nivel defensivo y eso hace que se remonte el partido. Si no es por eso, no pasa. El día anterior o el otro día contra el Unicaja fue también Andrés Félix, que creo que también aporta mucho en eso, pero no puede ser que en varios partidos consecutivos el equipo rival te haga 50 puntos al descanso, te acabe el partido metiendo 90, 100 puntos sin llegar a una prórroga. Es decir, yo creo que jamás había visto un equipo con un entrenador defensivo específico defender peor. Son cosas que son fallos de concepto de jugadores, son fallos de cómo se plantea la defensa, muchas veces con cambios constantes en los cuales se cambia todo el rato y eso no llega a los jugadores, hay mismatch que no nos favorecen. Bueno, en general creo que el paso de Scariolo por ahora, como decía, muy muy decepcionante. Se van sacando los partidos, algunos partidos se palman, pero de verdad que jugamos a muy poco en ataque y no defendemos nada en defensa. Entonces, bueno, evidentemente Scariolo tiene 3 años de contrato, tiene que tener un contrato absolutamente demencial, con lo cual vería raro que se pudiera cambiar, pero de verdad que yo creo que por ahora a Florentino los experimentos que se han hecho tanto en el fútbol, trayendo a un entrenador más panenquita y más moderno en vez del típico gestor de egos, y en baloncesto tratando de, no sé, modernizar la sección y aproximarnos a la NBA, no está dando buenos resultados. Con lo cual yo creo que Florentino estará pensando que quién le manda a meterse en estos líos, en vez de poner ahí a Zidane de nuevo en el fútbol y a Paco Redondo en el baloncesto y a funcionar, ¿sabes? Pero bueno, muy decepcionante, veremos cómo va, pero no sé. Evidentemente la plantilla tiene una calidad que da para jugar y ganar mucho, mucho, mucho más. Así que esperemos que bueno, se sigan acoplando, yo qué sé. Bueno, creo que después de lo que ha dicho Garren, un poco más se puede añadir. Es que tengo muy pocos amigos, por no decir ninguno, que sepa tanto de baloncesto, a menos que vea tantos partidos de baloncesto como él. Así que nada, ha sido como siempre un charlar con vosotros. Ya digo, quizás haya un directo después del Atlético Real Madrid de Supercopa. Si es así, lo anunciaremos en redes y por supuesto veis aquí el vídeo colgado en nuestro canal de YouTube. Si no es así, porque por motivos técnicos o personales no podemos, tranquilos que tendremos en las siguientes horas nuestro análisis normal de ese partido que, pues, igual es el último de Xabi Alonso, como en el Real Madrid. Esperemos de no, porque eso quiere decir que seguramente vayamos a jugar otra final contra el FC Barcelona, que no está mal para pasar este fin de semana, ¿no? Así que nada, venga, hombre,
Año nuevo y como siempre, a la Madrid, hombre, a la Madrid. A la Madrid, a por el primer título de la temporada. Vamos.